Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerra, de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos en diversos países, hambres y pestes, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera dar una palabrita sobre la Jornada Mundial de los Pobres, que es la jornada que celebramos hoy. Hoy celebramos en la Iglesia Universal la Jornada Mundial por los Pobres. Y la palabra del Señor nos da 4 mensajes bien interesantes sobre esto, ¿cierto? Recordemos que pobre es el que adolece de algo. Y yo puedo ser pobre no solo económico, hay pobrezas emocionales, carencia de amor, es una pobreza muy grande. Santa Teresa de Calcuta decía que la más grande pobreza que existía era la pobreza de Dios, la carencia de Dios, y que la pobreza más grande la había encontrado en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en los países más desarrollados. Hablaba de la ciudad de Nueva York y de otras, ¿cierto? Decía que qué pobreza tan grande el no tener a Dios. Yo esta mañana estuve saliendo de Loyola, en el País Vasco. Estuve este fin de semana con unos jóvenes de la delegación de jóvenes de la archidiócesis, algunos de mi parroquia, en un retiro de discernimiento en Loyola. Esta mañana salía de allá tempranito para venir a Madrid a la misa en la parroquia, y me dejó impresionado pues como a veces la dificultad que hay en el norte de España y en muchas partes, pero en particular allí porque estaba la frialdad que hay frente a lo religioso, ¿cierto? La secularización que inunda el norte de España, en particular el País Vasco, como la falta de Dios, santuario tan bonito,
la obra tan grande que hizo San Ignacio de Loyola, tantos misioneros vascos que terminaron en nuestros países latinoamericanos llevándonos el Evangelio, y hoy es una tierra bastante descreída, una tierra de misión. El País Vasco es una tierra de misión, y el norte de España en general. Y qué pobreza tan grande. Yo decía, ¿cómo se puede vivir sin Dios? La pobreza tan grande de vivir sin Dios, si uno tener a Dios. Martin Heidegger, que era un existencialista ateo, decía que el hombre era un ser para la muerte. Jean-Paul Sartre hablaba de la náusea, ¿cierto? O sea, ¿qué sentido tiene cuando sabes que lo único que te espera es la muerte? No hay nada más, no hay un trascendente, no hay vida eterna, no hay cielo, no hay un Dios en quien refugiarte. Qué pobreza tan grande vivir desde esa perspectiva, desde un materialismo tan fuerte. Y luego ese materialismo que me lleva a una dialéctica constante en mi pensamiento, ¿cierto? Todo es blanco, negro y todo está en guerra, ¿cierto? El hombre contra la mujer, una dialéctica, el pobre contra el rico, en dialéctica. Todo es una dialéctica, el norte y el sur. Entonces, como que hay solo dos opciones, y todo lo ponen, cuando uno no tiene a Dios, qué pobreza tan grande. Todo eso, o blanco, negro, o norte o sur, o eres de izquierda o eres de derecha, o estás conmigo o estás contra mí. Como que no hubiera más salida, no hubiera más esperanza. O eres un fracasado o eres exitoso porque sigues los lineamientos del mundo. No hay otra opción. Si no sigues los lineamientos del mundo, entonces eres un fracasado. Si no tienes las ideas de lo políticamente correcto, de lo que piensa la masa, entonces tú eres, perdón la expresión muy española, que todavía no sé qué significa, pero me parece graciosa, eres un pringao, ¿cierto? Si no sigues lo del mundo, entonces estás perdido, como que no hubiera otra salida. Y qué pobreza tan grande, ¿cierto? ¿Cómo vivir así? Vivir todo viéndolo en blanco y negro. Yo no sé, yo creo que aquí hay gente que es mayorcita que yo y les tocó los televisores en blanco y negro. Cuando uno veía la televisión en blanco y negro, a mí no me tocó, no me mire así, pero a mí me contaron, cuando uno veía la televisión en blanco y negro y de pronto llegó la televisión a color, eso, qué cambio tan grande, o sea, fue un cambio tremendo, ¿cierto? Como el que le tocó a la abuela, pasar de la radio a la televisión. Mi mamá siempre contaba que su abuela Carmela, o sea, mi bisabuela, que era cieguita, y entonces apareció la radio, y cuando oía la radio que decía, muy buenos días, ¿cómo están? Y decía la abuela Carmela, saluden niños, no sean maleducados, vea que el Señor está saludando. Claro, ella no sabía que era un radio, no había visto eso, porque era cieguita y no sabía que era ese aparato. Y después el paso al radio, la televisión, son unos cambios enormes, ¿cierto? Eso ni siquiera se compara al cambio de vivir con Dios a vivir sin Dios. El cambio es tremendo, la pobreza de vivir una vida sin Dios, de vivir una vida, esa es la más grande pobreza que puede existir, una vida sin Dios, como sin futuro. O sea, no hay vida eterna, no hay nada, ya se acaba. Soy un gusano, un excremento, un polvo, tierra, no sigue nada. Después de esto ya no sigue nada, se acaba. Entonces, claro, viene el nihilismo, pues, como lo quiera pronunciar, del existencialismo ateo de finales del siglo XX, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces, el sinsentido de vida, qué pobreza tan grande. Encontrábamos, sí, cómo vivir una sociedad sin Dios, y sobre todo sin Dios después de haber conocido a Dios, porque es más fuerte eso, ¿cierto? Después de haber tenido a Dios, no tan fuerte, y perderlo, es una pobreza enorme. Santa Teresa de Calcuta decía, esa es la más grande pobreza que hay, adolecer, tener esa pobreza. Y Dios, en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de hoy, nos invita como a luchar contra eso, contra la pobreza
económica, material. Hay que luchar para que las personas tengan lo necesario, para luchar contra la pobreza emocional, pobreza del corazón, porque a veces no nos sentimos amados, nos sentimos vacíos, ¿cierto? Nos sentimos pobres en ese sentido. A veces nos sentimos solos. Yo ahora estaba en convivencia con los adolescentes de mi parroquia. Hicimos un círculo, una mesa redonda donde dialogaron y todos, y fue bien bonito porque se abrieron bastante, abrieron el corazón y se pusieron a llorar algunos y decían, es que no me comprenden, es que me siento solo, me siento sola. Lo que es la adolescencia, adolecer, ¿cierto? Vienen esos cambios tan profundos de manera psicológica y entonces uno se siente que nadie lo comprende. Antes el papá, la mamá eran los héroes y ya empiezas a darte cuenta de que se equivocan, de que tienen errores, de que no son tan perfectos y tienes que buscar tu propia identificación y ya no quieres hacer lo mismo del papá y la mamá, ya quieres identificarte. Y cuando se está buscando esa identidad, esa identificación, te sientes incomprendido y quieres que tu papá y tu mamá te abracen y te den mimos, pero tú ya tú no los quieres dar y ya eres rebelde y te sientes que no te quieren, pero tú también te alejas. Es una situación compleja eso de la adolescencia. Y hay gente que vive una eterna adolescencia, vive como en esa encrucijada de que nadie me quiere, pero yo tampoco quiero a nadie. Y entonces como esa soledad, esa pobreza emocional, ese vacío del alma. Y también, como ya dije, la más grande pobreza, que es la pobreza de no tener a Dios, la pobreza de Dios, la de no tener a Dios. Y hoy la palabra del Señor nos ilumina frente a esto. El profeta Malaquías nos dice, he aquí que llega el día ardiente como un horno en que todos los orgullosos, ¿cómo dice? Todos los orgullosos y malhechores serán como paja, los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Es bien fuerte este texto, pero nos habla de una realidad de cómo el orgullo destruye, ¿cierto? El orgullo del hombre hace que haya pobreza material porque pasamos por encima de otros, no nos importa el dolor, la injusticia, nos creemos superiores a otros, incluso en personas que han vivido situaciones difíciles económicas, después les falta misericordia con otros que están pasando lo mismo, ¿cierto? A veces, de pronto, si usted fue migrante y le tocó tan duro al principio llegar, iniciar, y después viene otro migrante y le dice que sufra como a mí me tocó sufrir, que él verá, él que se las arregle como pueda, cuando debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Yo que sufrí esto, ¿cómo hago para ayudarle al otro para que no tenga esa misma situación? ¿Cómo hacer para apoyar, para ayudar? Pero nuestro orgullo, ¿cierto? Creer superiores y el orgullo al final nos termina destruyendo. El orgullo trae pobreza económica porque me creo superior al otro y quiero pasar por encima del otro. No me interesa si el otro sufre o no, me interesa mi propio beneficio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Si puedo conseguir ventaja, como sea. Había como una manera en que se hablaba en Colombia en los 80, en una sociedad bastante permeada por el narcotráfico, en donde el interés individual y el beneficio de lucro pasaba por encima de cualquier principio moral, ¿cierto? No me importa que otro sufra, no me importa lo que pase, pero yo tengo que buscar mi beneficio. Si no me toca a mí, pues no me importan los demás, es soberbia, ¿cierto? Y había una frase que repetían algunos de cómo la ideología mafiosa se había metido en cierto sector de la sociedad colombiana. Y era la madre que le decía al hijo, hijo, consiga dinero honradamente. Por favor, consiga dinero honradamente. Pero si no puede conseguirlo de esa manera, consígalo como sea. Como sea.
pasando por encima de quien sea, destruyendo la vida de quien sea. El orgullo, la soberbia del hombre es la que trae la pobreza. La soberbia del hombre que hace guerras, y uno ve en realidad que estas guerras tienen un fin económico, de lucro, soberbio, orgulloso. La humildad destruye la pobreza, y no solo en el campo económico, sino en la soberbia y el orgullo también emocionalmente hace pobres. No solo te hago pobre porque yo me creo superior a ti y te maltrato, te segrego, te señalo, te juzgo, sino que también yo termino siendo un pobre. Económicamente el que es orgulloso termina siendo tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pobrecito. Emocionalmente también, porque el soberbio y el orgulloso lo que está haciendo es camuflando su complejo de inferioridad. Tengo que buscar una plataforma, tengo que buscar un sitio donde creerme para poder esconder mis heridas y esconder mi inferioridad. Aquel que grita está escondiendo su debilidad, porque utiliza la razón de las armas al no tener las armas de la razón. Sí, es muy corto intelectualmente, no hay argumentos, entonces termina en el grito, en el maltrato, en el orgullo, en la soberbia, porque no hay argumentos, es una pobreza, ¿cierto? El orgullo es una pobreza, te muestra tu ignorancia, tu absoluta ignorancia. Decía filósofo del siglo XX, ¿cierto? La violencia y el orgullo son las armas de los débiles. El orgullo es el arma del débil. Una persona débil tiene que demostrar de alguna manera, entonces se monta en una plataforma, entonces orgullo por su dinero, orgullo por su conocimiento, orgullo por su poder, trata de montar para camuflar su debilidad. Si yo soy fuerte, yo no tengo que mostrarle a nadie. Es en realidad la arma, la herramienta de los débiles. Cuando usted se llena de soberbia y orgullo, lo que está mostrando es su debilidad. Está mostrando de lo que adolece, de lo que le falta. Entonces fíjense cómo la soberbia trae pobreza material, trae pobreza emocional, trae pobreza espiritual. El enemigo, el diablo, Satanás es el orgulloso por antonomasia, el que decidió non servant, yo no sirvo, yo no quiero servir. Se creyó luz bella, se creyó superior a Dios. La soberbia y el orgullo es el pecado por excelencia. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Es el pecado de la soberbia. Cuando comen del árbol del bien y del mal, lo que le están diciendo a Dios es: yo decido qué es bueno y qué es malo. Dios no me dice qué es bueno o qué es malo. Yo soberbiamente me creo capaz de decidir por encima de Dios. Su pecado de orgullo. Y usted ve que todos los demás pecados están subrepticiamente metidos ahí. Cualquier pecado, ahí está escondido el orgullo y la soberbia. Usted querer decidir, usted termina: Dios no me diga si es bueno o que es malo. Dios no me diga, que no me diga que la vida tengo que respetarla siempre. No, el aborto no es malo, depende en qué casos, la eutanasia no es mala, y usted es soberbio. Cualquier pecado, el adulterio, cualquier pecado que usted quiera hablar, es la soberbia, está sostenido, sobre la soberbia, y es una pobreza enorme. Una pobreza espiritual enorme, te hace pobre espiritualmente. En cambio, nosotros vemos que lo que te enriquece, María es bendita entre todas las mujeres, la más bendita, la más rica, la más bendecida, la más llena de gracia, la llena de la gracia. Imagínense lo rica que es María, lo multimillonaria que es María, llena de todas las gracias, de todas las gracias. ¿Por qué? Porque es la humilde esclava, porque es la pequeña, la sierva. Usted quiere ser pobre, sea soberbio. Y es pobre económicamente, es pobre
espiritualmente, es pobre emocionalmente y deja un hálito de pobreza por donde camina. También pobreza material, pobreza emocional y pobreza espiritual a su alrededor. Usted quiere pobreza en su vida, la soberbia. Y lo muestra el texto, o sea, es que serán quemados. Y entonces alguno me dirá, uy, pero entonces Dios es un Dios castigador. Fíjate, aquí el profeta Malaquías está diciendo que Dios va a castigar a los soberbios y que los va a quemar. Dice, ardiente, llega el día ardiente como un horno, en que los orgullosos serán como paja y los consumirá. Wow, qué violento esto, ¿no? Ni siquiera está diciendo Dios les va a mandar fuego y se van a quemar. No, no. Ellos mismos. El orgulloso es paja, paja. ¿Dónde está el orgulloso? El orgulloso de Nietzsche decía, escribía, Dios ha muerto. Hoy tenemos que decir Nietzsche ha muerto y Dios sigue vivo. El orgulloso de Nietzsche, el orgulloso de Freud. Todos esos orgullosos murieron, por mucho que demoren tanto tiempo, tanto tiempo. Lamentablemente sus ideas demoran un poquito más en ser matadas porque no faltan los orgullosos que beben de allí. Pero hoy no están, ni siquiera esos grandes enemigos de Dios, anticristos. Dice el libro de Apocalipsis, los anticristos han existido durante toda la historia. Anticristo lo toco porque en el Evangelio también habla de eso, para no estar pensando en el fin del mundo y tonterías de esas. Cuidado, el fin del mundo se va a dar, sí, pero nadie sabe el día ni la hora. Anticristos han existido durante toda la historia de la humanidad. Entonces dice ahí, cuando vean eso, no corran, que todavía falta. Eso hay de todo, pasa de todo. Anticristo es todo el que vaya en contra de Cristo. ¿Quién no puede decir que Hitler era un anticristo? Nerón era un anticristo. Muchos grandes reyes, emperadores, un Lenin, un Stalin, un anticristo, porque va en contra de Cristo, ¿cierto? Todos esos, ¿dónde están hoy? Son consumidos como el horno, son paja, se creen muy inflados y son paja, desvanecen, quedan desvanecidos. Al final ese orgullo es paja. Dígale al vecino de al lado, dígale, eso es paja. Dígale, eso es paja. Eso que usted se cree que orgullo es, todo eso es paja. Nosotros tenemos una expresión muy colombiana, los que son colombianos lo saben, ¿cierto? Cuando alguien habla sandeces, dice, estás hablando paja. Estás hablando paja. El orgulloso termina hablando paja. El orgullo, y eso se quema, todo eso se desvanece, todo eso se va. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está? El que se creía, el que se superaba, ya hoy no está. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Oye, es que vamos a pasar. Si el hombre supiera, pensara lo corta, lo débil y lo frágil que no solo es la vida, sino el legado. De aquí a 3, 4, yo no me acuerdo que mi bisabuela se llamaba Carmela, porque lo decía mi mamá, pero yo no me acuerdo cómo se llama mi tatarabuela. De pronto si lo busco, pues encontraré cómo se llama la tatarabuela, pero no sé cómo se llama la tatarabuela de mi tatarabuela, ni siquiera el nombre. Pasamos, ¿qué es lo único que queda? Dios, la eternidad en Dios, lo que permanece es lo espiritual. Y el orgulloso termina quemado en su mismo orgullo es un horno que lo consume, trae pobreza en sí mismo. Usted quiere ser, porque muchas veces caemos en depresión, en tristeza y en frustración, es que mi vida y no logré y por qué y otros. Adentro hay un poco de orgullo en la frustración, en el sentirse es que yo no logré, es que hay un orgullo de creer que usted tenía que llegar a un punto, lograr alguna cosa, y eso lo consume.
no tiene que competir con nadie. Usted no tiene que asemejarse a nadie. Usted no tiene que seguir a nadie. Cómo nos están engañando a través de las redes sociales a nuestros jóvenes con esto de los influencers. Entonces yo tengo que imitar a alguien. Yo no tengo que imitar a nadie. Yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo. No tengo que conseguir nada. Tengo que ser un verdadero hijo de Dios. Yo no tengo que tener algo exteriormente. Tengo que estar lleno de la presencia de Dios, y para eso no tengo que conseguir cosas, sino todo lo contrario, tengo que deshacerme de ellas. El orgullo me lleva a conseguir. Yo no he podido conseguir. La mentira del orgullo que te consume. Es que yo no he podido lograr. Es que llevo 10 años, 20 años en este país y no he logrado. Es que tengo 60 años y no he logrado. Es que soy un fracasado. Hay orgullo en usted. Hay orgullo en usted porque está consumiendo paja en su mente. Usted no tiene que conseguir nada. Usted lo que tiene es que deshacerse. Deshacerse. Usted tiene que soltar. Cuando usted tiene 60 años y ha soltado y ya no depende de nada y ya no, es el poder de soltar. Leía en estos días un documento de Carl Jung, es un psicólogo bien interesante. Y Carl Jung decía: el poder de soltar. El orgullo me lleva a querer amarrar. Yo tengo el poder, yo tengo el control, y entre más control querramos tener sobre nuestra vida, más pobreza tenemos. Yo quiero controlar a mis hijos, y controlar mi economía, y controlar mi empresa, y controlar mi futuro, y entre más usted quiera controlar, soberbia, más se quema, menos tiene, menos controla, más pobre está. Y decía Carl Jung: el poder de soltar. Cuando usted suelta, se vuelve poderoso, se vuelve rico. Lo dice Carl Jung. Ahora digámoslo desde la perspectiva espiritual, católica. Lo decía San Francisco de Asís: rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Poco necesito, y lo poco que necesito lo necesito muy poco. Era multimillonario. San Francisco hasta se empelotó ahí enfrente de todo el pueblo, dejó la ropa, dejó todo, soltó, el poder de soltar. Era un hombre multimillonario. La humildad de San Francisco le logró ser rico, incluso económicamente. No le faltó nada. Usted sabe, estaba leyendo que me impresionó. Cuando San Ignacio de Loyola murió, había 1000 jesuitas. Tú sabes que es en vida tú tener 1000 personas que sigan tu legado, que hayas impactado tú en 1000 personas de tal manera que hayan dejado todo para seguir a Cristo, más los otros que casados y todo eso siguieron, pero 1000. Pues cuando murió Francisco, me decían los franciscanos, había 10.000 franciscanos, 10.000 personas tocadas por Francisco de Asís de una manera radical. Qué poder el que tenía. ¿Y por qué tenía poder? Porque lo había soltado todo, porque lo había dejado todo. Y ustedes agarrando al marido para que no se le vaya. Suelte eso. Entre más lo amarre, más se le va. Mira, quiero que estés en mi vida, pero si te vas, no pasa nada. Ábrale la puerta. Yo me acuerdo que yo chiquitico me ponía a pelear con mi mamá y decía: me voy de la casa. Chiquitico, me voy de la casa. Y un día mi mamá me empacó unas cositas de una maleta, me dio la maleta y me abrió la puerta: váyase. Y yo salí a la puerta y me puse a llorar: mamá. Hasta ahí se me acabó la bobada. Se va a ir, váyase. Váyase. Aquí estamos en libertad. Libertad. Usted quiere controlar, usted empieza a controlar a sus hijos, y que no les. Impresionante, uno ve. Y terminan desbordándose. Que los hijos son como una cometica, ¿cierto? Si usted lo jala mucho la cometa, se le cae o se le rompe.
Si usted lo suelta mucho tampoco, ¿cierto? Hay que tener un equilibrio, ni soltarle mucho, ni apretarlo mucho. Hay que saber ir soltando paulatinamente, obviamente, está en un proceso, pero hay que, al final, hay que terminar soltando a los hijos, hay que terminar, les di principios, les di valores, les enseñé, les eduqué, pero hay mamás que tienen esa pobreza, terminan allá metidas en la casa de sus hijos y de la nuera, que por eso se llama nuera, porque no era, para la mamá no era, allá termina metida. Y usted como limpia, usted no sabe hacerle la sopa a José Miguel, usted no sabe cómo le gusta a José Ramón la comida, doña Cleotilde, hágaselo usted. Pobres nueras con una bruja a bordo. Por eso las suegras tienen tanta mala fama, no porque sean malas, sino porque son tan apegadas al hijo, a la hija, que no pueden soltar y sufren y hacen sufrir. Esa pobreza, ese orgullo de querer controlar, de que el matrimonio del hijo le funcione tan bien, no lo hacen por malo, es que quiero que me funcione bien, terminan en una pobreza. Pobreza para ellas, pobreza para el hijo, pobreza para la nuera. Por eso el orgullo termina carcomiéndote. Fíjate este testimonio tan fuerte de Malaquías, ¿cierto? Usted quiere que no haya pobreza en su vida, ni material, ni emocional, ni espiritual. Deje el orgullo. La humildad es el camino a la riqueza. El camino a la riqueza es la humildad. Ahí uno es rico. Segunda clave, segunda enseñanza de la liturgia de la palabra hoy en esta jornada de los pobres y ampliando la pobreza, entendiéndola en un sentido más amplio. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud, que cantaban el Salmo. El Señor quiere la rectitud, el Señor quiere la justicia. La justicia es una virtud, una de las virtudes cardinales, y es una virtud con un poquito de mala fama, ¿cierto? Nos gusta más otras virtudes. Hay otras virtudes que tienen más fama, ¿cierto? Tienen más fanaticada, tienen más fans, dirían hoy. Usted habla, no sé, qué sé yo, de la humildad, del amor, usted habla de la piedad, pero justicia, eso me suena como algo, es que sobre la justicia se sostienen todas las virtudes demás. Si no hay justicia, no podemos construir las demás virtudes. La justicia es fundamental, es decir, que cada uno tenga lo que le corresponde, dice el significado tradicional. Y al final, si cada uno tiene lo que le corresponde, ¿cuál es la justicia más importante? La justicia divina. La justicia divina es que el hombre que es hecho a imagen y semejanza, que es criatura de Dios, lo justo que es criatura, que todo lo que ha recibido es gratuitamente, es que haga la voluntad de Dios. Por lo tanto, el fin de la justicia es que haya armonía, que haya perfección, que haya plenitud, que haya felicidad, que nosotros seamos felices. Y a veces rechazamos la justicia. Dios quiere justicia. Cuando somos injustos con un compañero de trabajo, con un empleado, incluso en nuestros trabajos, con nuestros jefes, pobreza, eso es pobreza, pobreza. Cuando uno no es generoso, cuando no es caritativo económicamente, pobreza. Un corazón agradecido, oiga esto, es terreno fértil para recibir las bendiciones de Dios. Usted quiere ser bendecido incluso económicamente, sea justo. Y la mayor justicia es ser agradecido con el que me lo ha dado todo. ¿Y quién me lo ha dado todo? Dios. Cuando yo soy agradecido con Dios, Dios me bendice. Me bendice. No porque yo compre a Dios, como dicen los evangélicos falsamente, que cuando usted da una ofrenda o ayuda a alguien económicamente o aporta en la iglesia, usted está sembrando para que Dios le dé. No, por justicia, por justicia. Hoy en la jornada por los pobres, por justicia yo voy a ayudar a los menos favorecidos, por justicia yo voy a ayudar en la iglesia, por justicia yo voy a echar la mano a estas personas. Hay gente que ve otros que están muriéndose, que están en peligro incluso en su propia familia y dan un rodeo y siguen de largo, son indiferentes, por justicia. ¿Qué tienes tú que no te haya dado Dios? Y cuando usted es generoso,
Cuando usted es justo, Dios lo bendice. Levante la mano, ¿quién quiere bendiciones de Dios aquí? Entonces, piense siempre en la justicia. Pero la justicia es que yo lo trabajé, yo lo logré. ¿Usted lo trabajó, usted lo logró? ¿No le dio Dios esas oportunidades? Recuerdo una hija espiritual que hacía esta reflexión. A ella le mataron su esposo en una ciudad de Colombia, yendo al cajero automático del banco. El esposo estaba sacando un dinero y cuando sacó el dinero llegaron unos delincuentes y por robarlo lo mataron. Entonces ella hacía esta reflexión, decía: yo también soy culpable de que mi esposo haya muerto. Y ella tenía la opción del odio, la opción del rencor, del resentimiento o de la tristeza o la depresión. Y ella dijo: yo lo que debo hacer es ayudar a todos esos niños que están en los barrios marginales de mi ciudad, que no tienen oportunidades, a salir de allí. Eso fue como el legado que le dejó la muerte de su esposo. Dice: yo fui culpable porque yo vivía en una burbuja. Yo en mi ciudad vivía en una burbuja, mientras un montón de personas, de niños, no tenían oportunidades para salir adelante. No tuvieron oportunidades, no tuvimos las oportunidades que tuvimos nosotros para estudiar, para ser profesionales. Y no digamos que, bueno, si no tienes oportunidades tienes que convertirte en un delincuente, pero les está restando las posibilidades. Se vuelve más difícil. Con una persona que yo pueda ayudar para salir de allí, gloria a Dios. Y por eso, yo tengo ese sentido de que hay que ayudar. No podemos salvar el mundo. Santa Teresa de Calcuta decía: somos una gota de agua en medio del mar, de tanta injusticia, tanta pobreza, somos una gota de agua, pero sin esa gota de agua el mar está incompleto. Podemos salvar el mundo, pero tenemos que hacer algo. Es injusto lo que pasa en el mundo, pero es injusto también que yo no haga nada. Decía Martin Luther King: no le temo a la maldad de los malos, sino a la indiferencia de los buenos. Podemos ser como aquellos: ay, pobrecito el que es samaritano, ay, pobrecito. Todos pasaron por el lado del hombre que estaba al borde del camino. Solo el samaritano se bajó de su cabalgadura. Es decir, se complicó la vida. Se complicó la vida. Seguramente no era español, porque hubiera dicho: no me líes, una palabra muy española, ¿cierto? No me líes. Pues dile al vecino al lado, dile: te tienes que liar, te tienes que liar, hermano, te tienes que liar. Es una palabra que aprendí mucho recién llegado a España. No, padre, no me líe, muy dado a que no me líe. No, lo justo es que te líes, te tenés que liar. Gracias a Dios, existieron hombres como San Pedro Claver, como San Luis Beltrán, españoles, que se liaron la vida y que fueron a América a evangelizar y a hacer el bien. Gracias a Dios existieron tantos hombres y mujeres valientes que se liaron, benditos, que sabían que era justo liarse, porque Dios nos lo había dado todo. ¿Cómo no me voy a liar? Repito, no puedo salvar el mundo, no puedo salvar el universo, pero tengo que hacer algo. Mueva al vecino al lado y dígale: haga algo, hermano, muévalo, dígale: haga algo. Estremezcalo a ver si se despierta, dígale: haga algo. Yo no te voy a decir que hagas, pero haz algo por justicia, haz algo. Que Dios rige el mundo con rectitud. ¿Y cómo lo rige con rectitud? A través de tus manos. Tus manos son la justicia divina. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Cómo es posible que haya injusticia en el mundo si Dios existe? La pregunta de la razón del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Es que existe porque nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos los pies de Dios, nosotros somos la boca de Dios. Nosotros tenemos que seguir la misión de Dios, de Jesucristo, y esa misión la dejamos de hacer. El mal entra a la tierra porque el hombre hace mal uso de su libertad, no porque es un deseo de Dios. Y Dios quiere que haya justicia, pero el hombre, por su soberbia, buscando sus propios beneficios, pasa por encima del otro. Entonces no podemos salvar al mundo, al universo no podemos salvar, pero tengo que hacer algo. Cuando empieza uno a trabajar con personas de escasos recursos, en población vulnerable, se da cuenta que más que darle uno, lo que hace es recibir uno. Uno se enriquece cuando es justo, uno se enriquece
cuando ayuda, se enriquece. Por eso la generosidad, la justicia me enriquece. Usted quiere ser pobre, sea injusto, pase de largo, sea indiferente, vas a ser un pobre, pobre material, pobre emocional, porque tu felicidad siempre va a estar dependiendo de lo que me da el otro. Mi marido no me ama suficiente, mis hijos no me aman suficiente, en mi trabajo mi jefe no me valora suficiente, en la iglesia el padre no me quiere suficiente. Y usted siempre está esperando, usted es un pobretón, porque su felicidad depende de lo que le da al otro. Termina en una pobreza emocional enorme. Pero cuando usted es justo, desde la perspectiva esta que les digo, desde la generosidad, su felicidad no depende de lo que le dan, sino de lo que usted puede dar. Entonces, en la medida que usted da, se enriquece. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles: hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que cuando usted da, recibe. Usted esperando, es que yo me siento tan triste, es que a mí nadie me quiere, es que yo y se pone y queda en una pobreza paupérrimo. Levántese ahí y empiece a dar y verá cómo empieza a ser feliz. Y lo pone en cualquier plano. Yo le he contado la historia de la hija espiritual que me llamaba: padre, exorcíceme, mire que no he podido conseguir marido, tengo un demonio de soltería, padre, esta vida tan horrible, ¿yo por qué? Padre, yo quiero un hombre, padre, que Dios me dé un hombre. Pero esta mujer que, padre, es que tengo tanto amor para dar, ¿cierto? Así como esta que terminó leyendo allá que los maridos, yo no sé qué cosa que estaba leyendo, que busquen maridos, yo no sé lo que estaba leyendo en la primera lectura. Entonces, así estaba esa. Oiga, y le dije: deje de estar buscando, creyendo que un hombre le va a dar la felicidad. Empiece a servir, empiece a trabajar. Y la metí a trabajar en una fundación con niños con síndrome de Down y con situación de cáncer, enfermos. Y era la mujer más feliz del mundo. Empezó a dar amor, todo ese amor que tenía a darlo, y cuando menos pensó le llegó el marrano, decimos nosotros, le llegó el hombre. Usted no se ríe, Andrés. Y entonces, sí, cuando damos, recibimos. Pero usted ahí es que y se queda, se encierra. Acuérdense que aquí hice una prédica muy bonita, ojalá que la busque por allí, no sé dónde está. Hace como 2 meses que estuvimos aquí, que el enemigo quiere que te encierres. Cuando tú te encierras, te mueres. El enemigo quiere que te encierres, que quedes solo. Y tú te encierras, nadie me quiere, todos son malos, y usted cree que todo el mundo es malo, que todo es malo. Mis padres están contra mí, mis hermanos están contra mí, el sacerdote está contra mí, los vecinos están contra mí. Y se encierra usted, termina muriendo. Si es lo que quiere el enemigo, que usted se encierre. Salga de ahí, salga de ese encierro y no espere. Si el otro no me saluda, yo lo saludo. Si el otro no me da amor, yo le doy amor. Porque no le doy amor porque me dé amor. Es que si no me saluda, no lo saludo. Es que si no me... No, es que yo no te amo porque tú me ames. Yo te amo porque Dios me ama. Y con el amor de Dios, y cuando yo doy amor, Dios me da más amor. Es por justicia que te amo. Por justicia que te amo. Como las mamás cuando dicen: ya no las voy a ayudar, ya no les voy a hacer nada, a ver qué van a hacer. Y al día siguiente hace todo otra vez. ¿No han visto las mamás amenazando? Que son felices amenazando. Y al día siguiente hacen todo. ¿Por qué? Porque no le puede salir otra cosa, porque son mamás. Por justicia. Es que son mamás. Su felicidad es ser mamás. Porque hay más alegría en dar que en recibir. Dice San Francisco de Asís: dando es como recibas. A veces decimos el pobrecillo de Asís. Yo diría el riquillo de Asís, teniendo en cuenta esta prédica, ¿cierto? El pobrecillo desde la perspectiva del mundo, pero en realidad era un hombre riquísimo. Hablaba de la perfecta alegría, era un hombre emocionalmente sano, lleno de perfecta alegría, porque disfrutaba todo, hasta el rechazo. San Juan de la Cruz: a ver, Juan, ¿qué quieres pedirme? Le dice Dios: pídame lo que quiera. Yo me imagino una de ustedes que le diga: pídame lo que quiera. Señor, casa, carro, beca y marido.
Y la que tiene marido, para que me lo cambie. ¿Sabe qué dijo Juan de la Cruz? Digo, que me rechace todos hasta tú, Señor. No necesitaba nada, nada. O sea, si tú no necesitas nada es porque eres muy rico. Muy rico. San Juan de la Cruz ya estaba en la plenitud, lleno, lleno, lleno de Dios, lleno de Dios. Le interesaba más lo que podía dar. Y cuando damos, recibimos. Dios rige el mundo. ¿Cómo lo rige? ¿Cómo rige el mundo? Con justicia. Y a veces usted no es capaz de darle al otro, pero tampoco darse a sí mismo. Es injusto hasta con usted mismo. Yo no valgo, yo no tengo, yo no soy, yo soy lo peor, yo no soy capaz. Es injusto con usted mismo. Usted tiene que darse también a usted mismo. De ese besito, tan lindo que soy. En serio, de ese un besito, lindo que soy. Quiérase, ámese, porque a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. No nos amamos a nosotros mismos. Yo les decía al grupo de vida ascendente que tengo en la parroquia, que son señoras ya de mayores de 60 años, y decía, es que a veces entramos como en una trampa, ¿cierto? Ay, ya no tengo dinero, ya yo no trabajo, yo no sirvo para nada, yo mejor para qué vivir. La trampa del demonio te hace entrar en esa trampa. Y todo lo contrario, cuando estás en esa edad es cuando más valor tienes, porque tienes la experiencia, porque tienes la posibilidad de orar, de estar más metido en lo espiritual, que es lo más importante. Y entonces te metes desde la perspectiva del mundo y caes en la injusticia. Es que todo el mundo es injusto con los adultos mayores porque no los respetan, porque no los valoran, porque no los cuidan. Pero a veces se da cuenta uno que los mismos adultos mayores son injustos con ellos mismos. Es que no. A veces, no, yo no quiero molestar. Yo tengo feligresas que quieren ir a la misa y entonces les digo, ¿alguien las va a recoger? No, mejor me quedo en mi casa. Yo no quiero molestar. Molestar, usted no está molestando. Por justicia, deje por justicia que vayan y que le ayuden. Qué bueno. Aquí la mentalidad europea es una mentalidad bastante individualista y les cuesta eso de que los ayuden, ¿cierto? Les cuesta, no, yo hago todo solo, no, a mí nadie que me ayude, yo solo, les entra como un toque cuando les ayudan. En cambio uno latino es, ¿me va a ayudar? Ayúdeme, hágale, ¿quién me va a ayudar? Yo me dejo ayudar, ¿cierto? Es una cosa cultural, bueno, ya y caemos en la conchudez, en el descaro, que no está bien, ya ese es el otro extremo. Pero a veces que me cuesta, no, qué bueno que me ayuden por justicia. Dios rige el mundo con justicia. Usted ha dado tanto, usted ha servido tanto, qué bueno que sus hijos o sus nietos o sus vecinos o la iglesia o el que sea le ayude, qué bueno. Y eso no es para mal, sino es para sentirse en la justicia de Dios. Y eso no la hace pobre, o no lo hace pobre, sino que lo hace rico, bendecido. Así que los que están un poquito más canositos, cuando salgan, para que los lleven y los bajen cargada, que la bondad de Dios, la bondad de Dios, dejarse ayudar, quererse, amarse, cuidarse, porque terminamos siendo pobres por la falta de justicia. En cambio, cuando somos justos con los demás, cuando somos justos con nosotros mismos, entonces hay bendición en mi casa, hay bendición en mi hogar, hay bendición en mi familia. Entendida justicia desde la perspectiva que les he dicho, de la generosidad. Cuando soy justo, siendo generoso, porque Dios rige el mundo con rectitud, con justicia. ¿Quieres ser rico? Sé generoso, sé justo. ¿Quieres ser rico? Sé humilde. Si no, vas a ser pobre materialmente, espiritualmente y emocionalmente. Tercera clave. Cada texto tiene una clave hermosa. Tercera clave, la carta a los tesalonicenses. A mí sí que me gusta esto. Tiene una frase que es famosa. El que no trabaje, que no
coma. Porque a veces pareciera que si hay pobres, entonces que me venga todo el cielo. Yo que tengo una pobreza, que me vengan las cosas del cielo, ¿cierto? No tengo dinero, que Dios me dé, o el Estado me dé, o la iglesia me dé, o lo que sea me dé. Si yo tengo una pobreza emocional, si tengo un dolor emocional, un vacío emocional, entonces me quedo allí solito esperando que eso de alguna manera se arregle. Si tengo una pobreza espiritual, entonces antes me alejo más de Dios y es todo lo contrario. Las cosas buenas en la vida requieren trabajo, esfuerzo, sacrificio. Cuando el pueblo de Israel se encontró con el Mar Rojo y atrás estaba el faraón persiguiéndolo, se abrió el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel se puso en camino. Cuando se puso en movimiento, se abrió el Mar Rojo. Dios abre caminos donde tú crees que no hay caminos. Dios abre caminos, pero hay que colocarse en movimiento, hay que trabajar. Hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Usted quiere dejar de ser pobre. Perdón la expresión, es más amplia. No la entiendan literal, aunque literalmente también tiene su sentido. Usted quiere dejar de ser pobre, trabaje. ¿Cierto? Quiere dejar de ser pobre, trabaje. Hablo en un sentido amplio, padre, pero ¿cómo que? Claro, si quieres dejar de ser pobre emocionalmente, tienes que esforzarte. Tienes que esperar que es que me quieran, que es que me amen, que me pida perdón el que me traicionó. No, tú tienes que esforzarte, salir de ese hueco, trabajar para comer, para recibir la bendición. El que se queda encerrado, está en una depresión y se queda encerrado, se muere. Se muere. No hay nada más que enferme. Usted sabe que lo que más enferma, le voy a decir cuál es la peor bacteria, el peor virus. Lo que enferma se llama cama. La cama enferma. Usted se queda en la cama y se muere. Usted está enfermo y se queda en la cama, ahí se quedó. Ahí se quedó. Para algunos es el sofá, ¿cierto? Así que cuando llegue, tire el sofá por la ventana, y cuando llegue el marido, y eso que estaba lleno de virus y bacterias, dijo el padre. No, uno se queda ahí en la cama y termina. Obviamente, hay momentos en los que necesitas descansar, lo que sea. Estoy hablando de una manera muy coloquial, muy genérica, pero sí, a veces uno está enfermo y se queda más en la cama y es peor. Necesita uno como uy, me tengo que quitarme como esto, ¿cierto? Es que ese hombre me dejó y estoy esta tristeza y esta decepción. ¿Y cuánto llevas con eso? 10 años con una decepción amorosa. Hay gente que vive eso. Es que no lo he podido olvidar. Y entonces suelte eso ya. ¿Cómo diríamos? ¿Cierto? Como sacúdete. Hay un grupo de merengue famoso en Latinoamérica que se llama Ricarena. Y dice, sacúdete que tiene arena. Sacúdete que tiene arena. Dile al vecino al lado, sacúdete ya. Sacúdete. Levántate, esfuérzate. Pero es que me hicieron, pero es que mi mamá, pero es que a mí me traicionó, pero es que a mí me hizo, pero es que mi papá. Puedes caer en ese sinsentido, ¿cierto? De tener una justificante para todo. Es que a mí me abandonó mi papá y como me abandonó mi papá, por eso tengo una pobreza económica, porque yo no tuve oportunidades. Y entonces tenés ese discursito que me abandonó mi papá, que no tenía dinero para ir a la universidad, y te conviertes en un resentido. Eso en lo material, pero en lo emocional también. Es que a mí me traicionó mi marido y me dejó sola con 3 hijos. Y entonces, si mi vida se acabó. O la justificación para lo espiritual es que yo no tenía otra opción porque yo soy ser humano y ¿qué más iba a hacer? Tenemos como una justificante para todo, ¿cierto? Una justificación por no trabajar. Mucha gente en esas mismas condiciones sale adelante. ¿Por qué? Porque se esforzó, porque trabajó, porque luchó.
Parece impresionante que a veces incluso en la misma casa, personas con las mismas oportunidades y una la aprovecha y otra no. Sacúdete, vamos, sé valiente, esfuérzate. Pero a veces tenemos como un disquito rayado, ¿cierto? Somos como un disquito rayado. Y me hicieron esto, y es que mi abuela se murió, y es que mi papá me abandonó, y es que mi mamá no me quería y quería más a mi hermano, y un disquito rayado. Y ya no más. Usted no sabe lo horrible que es un disco rayado. Ahí en el... Oye, no, ya no más. Hey, dile al vecino al lado, dile, quita el disco rayado, ya, quita ese disco rayado, quita ya ese disco rayado. Pero padre, usted no ve esto tan doloroso que me pasó. Hombre, sí, pero es que las cosas que podemos cambiar las cambiamos, y las que no podemos cambiar las aceptamos y vamos para adelante. ¿Qué hacía la viuda? Tocaba en el juez injusto. Tocó en el juez injusto, perseveró, trabajó. Era el texto de ayer que me encanta. La viuda no se quedó, se hubiera podido quedar, ese juez injusto que me dejó sola y no me dio justicia y no me hizo justicia. No, esta viuda, desde una expresión muy colombiana, tan berraca, tan echada para adelante, con tanta parresía, con tanta fuerza, iba y le tocaba, y este berraco juez injusto me tiene que hacer justicia, y le trabajó. El final del texto a mí me encanta. Me estoy adelantando, voy a hacerles un spoiler de la homilía. El final del texto dice: el que persevere triunfará, que es la mayor. Usted quiere ser rico, ahí está. Venga, justicia, trabajo, me esfuerzo, persevero, pero es que ya me hicieron esto, pero ya me quedé sin esto, pero es que me negaron la residencia, pero es que mire lo que me pasó y el fracaso que tengo. Para adelante, ¿qué le pasa? Levante. El que no trabaje, la mayor pobreza que tienes es el rendirte. Esa es tu mayor pobreza. El que no trabaja, el que se rindió. Usted se rinde emocionalmente, usted se rinde espiritualmente, usted se rinde materialmente. Ya no puedo conseguir nada. Y usted ve gente que viene con las mismas situaciones de usted y cómo salió adelante. Es que son de buenas. Es que son de buenas. Mijo, eso tan de buenas no. Eso es no rendirse. Es que el no rendirte, el trabajar ya te cambia de actitud. Usted se levanta en la mañana. Usted se levanta en la mañana y se levanta a trabajar. Usted se levanta como con otra, voy a trabajar. Y ya, usted se echa el agua, se baña y usted como que tiene vida, pero usted se queda en la casa. Eso lo enferma. Yo no sé, a mí me pasa. Yo dejo un día, es que voy a dejar este día para descansar, y al día siguiente estoy más cansado. Necesito otro día para descansar el descanso. Aquí en España pasa mucho. Esperan todo el año para salir un mes de vacaciones, y cuando vienen del mes vienen más cansados que lo que llegaron, cansados de la playa, del sol, de lo que sea. Pero usted trabaja, usted lleva un ritmo, usted va tan y es para adelante, como cuando uno va al gimnasio y usted va una vez y lo suelta. Me pasa a mí, yo vivo con un montón de dolores, de calambres, de cosas chuecas ya. Estos 50 me están dando muy duro. Qué cosa tan horrible. No quiero que llegue el 19 de abril. Señor, para cumplir 50, ¿qué voy a hacer el otro día con la ciática? Y yo, esto es dolor de viejito ya. Perdón si alguien tiene dolor en la ciática, discúlpeme. Y le pregunté al médico, ¿usted qué le pasa? Me dice, ¿usted hace ejercicio? Yo dije, sí, yo hago ejercicio. ¿Y cada cuánto hace ejercicio? Yo todos los domingos tengo un grupo que se llama Los Pepes, y es un grupo de hombres en la parroquia. Nos reunimos a las 9 de la mañana los domingos, salimos a rezar el rosario y después hacemos deporte, jugamos baloncesto, y después de jugar baloncesto nos tiramos todo el deporte porque vamos a desayunar. Y entonces, pero hacemos deporte, y digo, hago deporte todos los domingos. Y me dice el médico, con razón. Pero ¿cómo así si estoy haciendo deporte?
Pues padre, no sirve para nada, incluso se está haciendo un daño. Si usted solo una vez a la semana está haciendo ejercicio, se está haciendo un daño, porque no lleva el ritmo, no coge estado físico. Antes es como una carga así de pronto y se queda una semana sin hacer y otra carga, y tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacerlo periódico, tiene que meterle ganas, tiene que darle como debe ser. Y en la vida así es. Y nosotros rezamos un día venimos a la misa del Padre Rodolfo y nos metimos un voltaje esto de una misa de 5 horas. Tranquilo que apenas estamos empezando la misa. Entonces, mete un voltaje de estos, una misa de estas fuerte cada mes, y después no vuelve a misa. ¿De qué sirve eso? O después va a misa solo los domingos. Usted tiene que empezar a hacer oración carismática, a rezar el rosario. Usted tiene que esforzarse. Dígale al vecino al lado: trabaje, hermano, trabaje, esfuércese. Pero es que mi vida, pero es que mi tristeza, pero es que mi dolor, pero es que no tengo. Trabaje. El que no trabaje, no los escucho. El que no trabaje, no coma. Y usted se te mete ahí en la cama: no puedo, ya no puedo. ¿Qué le pasa? Me dio una rabia este fin de semana, bueno, esto no debía contarlo, pero llegó en el retiro que teníamos de adolescentes, llegó un padre de Pamplona. No lo hizo de mala voluntad ni nada, dijo: hombre, hay que discernir bien, era sobre discernimiento, hay que discernir bien lo que hacemos, porque nosotros tenemos que saber elegir. Discernir no es elegir entre el mal y el bien. El mal no se puede elegir, ¿cierto? No se debe elegir. El mal es ausencia de libertad. Elegir, discernir, es entre dos bienes, ¿cierto? Entonces tienes que saber discernir muy bien. Por ejemplo, tú tienes tu esposa y tus hijos, y entonces en la iglesia te están invitando. Entonces, hombre, tu primera obligación son tu esposa y tus hijos, y entonces cuidado que por estar yendo a la iglesia descuides tu esposa y tus hijos. Tiene toda la razón. Mi primera misión es la familia. Pero si eso lo llevo con radicalidad, no vuelvo a la iglesia. Yo me quedo sin feligreses en la parroquia. O sea, sí, porque la mayoría de la gente que yo tengo en mi parroquia, que vive en Carabanchel, son gente que trabaja, que tiene 2 y 3 puestos. Los jóvenes trabajan, estudian, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para incluso vincularse a la iglesia. Además, para hacer servicio. Y es la gente más comprometida del mundo. Dios no llama vagos. San Pablo, el gran misionero cristiano, San Pablo trabajaba todo el día en una empresa de tiendas, y por la noche era que iba a predicar, y cambió el mundo con la predicación. San Pablo era un hombre que se sacrificaba, que se esforzaba. Esto si no es con sacrificio, no. Esta muchachita acaba de venir a las 3 de la tarde, salió de trabajo. Yo no sé si esta noche tras noche, no sé qué, y aquí viene a cantar. Y con ese esfuerzo y con todo eso. El otro también estaba trabajando. Vienen de allá voluntarios, nada más para la gracia de Dios. Yo estoy sin voz porque salí a las 5 de la mañana de País Vasco, después de que me acosté a las 12 con los muchachos, y salí a las 5:30 salí, y a las 9 llegué a jugar baloncesto con los Pepes. No me haga cuentas de cuántas horas me demoré, por favor, porque tengo que confesarme. Y ese esfuerzo y ese sacrificio lo ve el Señor. Lo ve el Señor cuando usted se esfuerza, cuando le toca más duro. Esta cantada, esta misa le vale más que cualquier otra, porque viene con ese esfuerzo, con ese sacrificio. Este hombrecito llega tarde porque está trabajando, está haciendo otras cosas. No crea que llegó así por vago, ¿cierto, Carlos? ¿O sí llegó por vago? No. Esfuerzo, sacrificio, y esas cosas las bendice el Señor. Esto de seguir al Señor. Usted quiere ser rico, usted tiene que esforzarse, tiene que lucharla. Para salir de esa depresión, trabájele. Para salir de ese problema económico, trabájele. Para salir de esa dificultad, de ese vicio espiritual, trabájele. Y con la gracia de Dios, no solo el trabajo, porque eso sí sería una herejía voluntarista.
Pero ese esfuerzo y la gracia de Dios, que es lo principal, el 99%, pero ese 1% que tú pones, Dios lo bendice. Dios lo bendice. ¿Quiere ser pobre? Ríndase. ¿Quiere ser pobre? Deje que la pereza lo domine. ¿Quiere ser pobre? Baje los brazos. Fíjense cómo la pereza es la madre de todos los vicios. David pecó grandemente, asesinó, fornicó, adulteró, mintió, se emborrachó. Una porquería ese David. ¿Y cómo entró todo? A través de la pereza. Por estar durmiendo, y a las 4 de la tarde se levantó el flojo ese. Dice el texto bíblico, cuando los reyes estaban en la batalla, o sea, cuando los reyes estaban batallando, que él debía estar esforzándose para proteger su reino, se levantó, a media tarde se levantó, se puso la batica y se asomó a la ventana, y ahí entró la lujuria viendo a la otra muchacha, a la mujer de Urías bañándose, por la pereza, por no trabajar. Usted se rinde, usted se baja, y ahí entra más pecado, y entra más cosas, y entra, y lo acaban, lo destruyen. Camine. Dice el ciego de Jericó. ¿Cuál era el gran peligro del ciego de Jericó? Era limosnero y era ciego. ¿Pero qué lo estaba acabando a él? Estar al borde del camino. Porque estaba al borde del camino, quieto. Cuando se quitó del borde del camino, fíjate, se quitó, lo que dejó de hacer fue dejar de estar quieto. Se quitó al borde del camino, dejó el manto y se acercó a Jesús. Ahí se sanó. Cuando el pueblo de Israel se pone a caminar, se abre el mar rojo. Cuando los israelitas le dan las 7 vueltas al muro de Jericó, se destruye. Si se hubieran quedado esperando que llegue, es que Dios no me escucha. Pero es que no estás trabajando, socio. No estás trabajando, princesa. No te estás esforzando. ¿Quieres ser rico? Esfuércese. Última enseñanza. Fíjense qué bonita estas 4 enseñanzas que nos da el Evangelio de hoy para salir de la pobreza en esta jornada mundial de los pobres. Humildad, si quieres ser rico. Justicia, si quieres ser rico. Trabajo, si quieres ser rico. Y última, el Evangelio de San Lucas. Y nos da este mensaje tan maravilloso, San Lucas. Fíjense, viendo los exvotos, viendo las piedras preciosas, todo el mundo preocupado por lo material. Y Jesús dice, pero ¿por qué están viendo eso si eso se va a acabar? Dejen de ser materialistas. Entonces dicen, pero habrá otros que estarán buscando por ahí y por allá cuando venga el fin de los tiempos. También lo regaña y dice, dejen de ser espiritualistas. Cuando venga eso no es que se va a acabar el mundo. Unos materialistas, solo viendo lo material del templo. Otros espiritualistas, ay, se va a acabar el mundo. Y dice San Pablo, dice, terminan no trabajando, por estar pendientes de un espiritualismo, una espiritualidad desencarnada. No sean espiritualistas. Otros negativos, cuando venga la guerra, cuando venga la destrucción, cuando venga eso, no tengan miedo. Pesimistas, el pesimismo. Fíjense cuántas tentaciones hay. El materialismo, el espiritualismo, el negativismo y el otro, el optimismo, que lo pueden lograr todo. No, yo les daré palabras para enfrentar. Dejen de creer que son ustedes. El optimismo también. Esa gente que dice, voy a visualizar algo para que me aparezca. Deje de ser tonto. Usted piensa en visualizar cosas, no, eso no aparece. Voy a declarar, no, Dios le da lo que Él quiera cuando Él quiera. Y es un optimismo tonto, vendiendo humo. Fíjense cuántas tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuál es la pobreza? ¿Qué empobrece? Los extremos. El materialismo es pobreza. El espiritualismo desencarnado es pobreza. El optimismo es humo, es mentira, es falacia. El pesimismo es pobreza. Y podría seguir con las ideologías. El extremo izquierdo, el extremo derecho. Todo extremo es nocivo. El machismo, el hembrismo. Y hoy nos quieren meter en esa dialéctica. O es una cosa o es la otra. No, yo no soy ni de un lado ni del otro. O mueres por causa de la espada del faraón, o mueres ahogado en el mar. No, ni una cosa ni la otra.
La viuda tocaba y parecía que no había salida. O una cosa, o te acababa uno, o te acababa. No, ni una cosa ni la otra. Dios tiene nuevas salidas. Hay nuevas salidas. Me empobrece los extremos. Me empobrecen los extremos ideológicos, los extremos políticos, los extremos humanos, los extremos sentimentales, emocionales. Usted es muy sensible, termina siendo hipersensible. Usted es muy frío, termina siendo seco e insensible. Los extremos nos dañan. Dice Santo Tomás, la virtud está en el medio, en el medio. Cómo nos empobrecen los extremos y vamos con un péndulo de un lado para otro y caemos incluso en la iglesia en eso, en esos extremos, en esos extremismos. Equilibrio, ojo, hoy Jesús lo está diciendo, le está diciendo, ojo, dejen de estar viendo los exvotos y las piedras, materialismo, pero también dejen de estar pensando que se acaba el mundo, espiritualismo. Ojo con los extremos, nos empobrecen los extremos. Hay que buscar el equilibrio, el justo medio de las cosas. Tengo que dedicarle tiempo a mi familia, por supuesto, pero tengo que dedicarle tiempo a Dios, por supuesto. No es este o este, son las dos cosas. Y buscar el equilibrio, buscar el justo medio. Y a veces somos apasionados con una cosa. Hay gente que se apasiona con una cosa y solo esa cosa y esa cosa. Ojo, cuidado con los extremos. Eso te empobrece. Te empobrece. Hay que cuidar de no caer en los extremos. ¿Qué me lleva a la riqueza? ¿Qué me enriquece? El equilibrio. Padre, es que a mí me gusta la contemplación, yo eso carismático, ese brincolerío, te lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo. No, Padre, a mí me gusta el brinco y el aplauso, pues a mí eso tan callado, eso no me gusta. Te estás perdiendo de la riqueza del silencio, la riqueza de la contemplación. Deje de hacer dicotomías, deje esos maniqueísmos, o blanco o negro, no. Hay una variedad de colores maravillosos. Y ustedes, o una cosa, o las dos. ¡Qué rico! Y me encanta en la parroquia, porque hay un padrecito que es todo santico, que es más contemplativo, más silencioso, más calladito, más cuerdo. Yo soy el loco de la parroquia. Entonces, hombre, qué riqueza que esté el padrecito que es así, y yo que soy más de otra manera. Y entonces, qué riqueza. Alguien quiere locura, viene donde mí. No, mentira. Entonces quiere cordura del Padre. No, pero ya fuera de charla lo que digo, que qué bonito que tenemos una amistad y una relación muy bonita, porque somos diferentes y eso complementa y hace un servicio muy bonito en la parroquia. Y a mí me encanta que sea diferente a mí. Qué bueno, qué maravilloso. Lo que no hace él lo hago yo, y lo que no hago yo lo hace él. Y qué maravilloso eso. Decía San Agustín, me enriquecen. La diferencia no me empobrece, me enriquece. Y hoy lo que es diferente lo rechazo. Lo que es diferente lo rechazo. No, es que no vamos a... ¿Qué empobrece? La uniformidad. Un extremo me lleva a uniformarme. Todos tenemos que ser de esta manera. Eso es uniformidad. Y el Pentecostés, que es lo propio de nosotros los carismáticos, es unidad en la diversidad. Toda esa diversidad enriquece, lleva a la unidad sin extremos. Padre, pero claro, sin extremos. Y eso nos une, y eso nos acompaña. Que el papá y la mamá sean distintos, qué bueno. Es que yo no me la llevo bien con este hombre porque es diferente, pero qué bueno que sea diferente. Si tu marido piensa diferente a ti, tu esposa, es una riqueza. Dice un proverbio chino, si encuentras a alguien que piense distinto a ti, es un tesoro. Alguien que te pueda hacer ver cosas que tú no ves. Hombre, qué bendición tan grande. Ahora usted llega así, ve, por eso le llevo la contraria. El padre dijo que era una bendición. Por eso le llevo la contraria al marido. Es una riqueza el poder escuchar diferentes puntos de vista. Lo bonito de lo que la iglesia está promoviendo hoy, la sinodalidad, es que escuchemos juntos a Dios. Escuchemos a Dios. Lo bonito que es la renovación carismática, en donde hay gente tan diversa. Eso es maravilloso. Qué pereza, todos uniformaditos, todos iguales, todos. Padre, es que usted es distinto a no sé qué. Qué bueno, gracias a Dios soy distinto. Qué bueno que sea distinto.
Gloria a Dios. Como cuando la canción de Karol G. Mi ex me dijo que no iba a conseguir uno igualito a él. Y dijo ella, gracias a Dios no conseguí uno igualito. Qué bendición. Conseguí uno mejor. Ustedes no se ríen porque no son colombianos, no entienden a Karol G. No les gusta Karol G. Si ven, no tienen diversidad. Oye, qué bueno que sean diferentes. A mí, padre, ¿qué le gusta a usted más? ¿La comida colombiana o la comida española? Las dos. A mí la única que no me gusta es la que es poquito, pero el resto, todas las demás me gustan. Hombre, lo bueno que es una paella, lo bueno que es una bandeja paisa, lo bueno. Hombre, qué riqueza tan grande. Qué bonito. Aquí en España, un pulpo a la gallega, qué delicia. Luego uno ya me dio hambre, bendito Dios. La riqueza de eso. Y eso es lo que te empobrece cuando tú quieres que todo sea igualito, que todo el mundo sea igual a ti, que todo el mundo piense como tú, que eso te empobrece emocionalmente, eso te empobrece espiritualmente, eso te empobrece incluso económicamente, materialmente. Usted quiere progresar, usted progresa económicamente cuando empieza a abrir mercados, cuando empieza a tener diferentes clientes, cuando tiene una empresa, cuando usted se abre, se expande. Hombre, eso enriquece. En cambio, todo uniformadito, todo igualito, todo extremista, eso te empobrece. Fíjense qué claves tan hermosas para la riqueza. Usted quiere ser rico, la humildad. Usted quiere ser rico, la justicia y la generosidad. Usted quiere ser rico, el trabajo. Usted quiere ser rico, el equilibrio. Porque todo lo demás te empobrece material, espiritual y emocionalmente. Por último, les dije, perseveremos en este camino de humildad, de justicia, de trabajo y de equilibrio. Perseverancia, dice el texto bíblico, concluye de esta manera tan hermosa. Dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. El camino espiritual es un camino de perseverancia. Vamos para adelante, como la viuda tocando la puerta. Perseverancia. Como el pueblo de Israel para adelante, como las mujeres el día de la resurrección. ¿Quién va a mover la piedra? No sé, pero vamos para allá, y la piedra terminó movida. Cuando usted persevera, no claudica, pero mire que persevere, pero mire que ya el médico dijo persevere, no tire la toalla, no más, no la tire, para adelante. Padre, pero es que ya no tengo. Cuando no tiene fuerza, dice la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 12, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Esa levantada a las 5 de la mañana me hizo mucho daño. Oiga, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la fuerza proviene de Dios. Cuando usted es débil y ya no tiene fuerza, dice el libro de sabiduría en el texto de ayer, en la noche del pueblo de Israel irrumpe Dios y transforma la naturaleza, haciendo reposar como potros al pueblo de Israel, de alegría, de gozo, en tu noche, en tu debilidad, en tu herida, diríamos de una manera ignaciana, yo que estuve ahorita en Loyola, en la herida de Ignacio, cuando estuvo herido, se quedó cojo, fue un fracasado, como guerrero, como soldado, allí apareció la bala y traspasó su pierna, pero atrás de la bala venía Dios. En esa noche, en esa herida, en esa debilidad, allí, si usted no se rinde, Dios irrumpe y bendice. Persevere. ¿Cuántos quieren perseverar en el Señor? Dele un fuerte aplauso entonces al Señor. Un aplauso de aquel que no se rinde, de aquel que va a luchar y a perseverar con la ayuda del Señor. Los que quieran perseverar, los invito a ponerse de pie y proclamemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,